¿Cómo estás, Waldo Matus? Es un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días, Sosimo. Buenos días, auditorio. ¿Todo Pues es bien un por acá? gusto saludarte, Waldo. Muchas gracias por este enlace. Pues nos gustaría que nuestros compañeros de la producción pusieran aquí en pantalla este trabajo de Waldo Matus, su propuesta del día de hoy, y que Waldo Matus, pues sí, como decíamos, siempre nos arranca una sonrisa, a veces desde la indignación, porque escuchar a veces tal nivel de debate, escuchar a veces tal nivel de, entre comillas, práctica política de estos personajes, pues sí, a veces genera cierta, pues desconcierto e indignación porque utilizan a veces mentiras, utilizan verdades a medias, que parece que resultan pues luego insultos a la propia inteligencia de la población. Pero bueno, Waldo, mejor háblanos tú de el análisis que te provoca precisamente este trabajo que nos presentas, quejumbrosos. Sí, pues es que tú bien dices, ¿no? Los acontecimientos políticos nos pueden, bueno, yo lo que procuro hacer es arrancar una sonrisa que nos lleve a la reflexión. Y de pronto hay temas que nos rebasan y uno pues quiere hacer humor sobre lo que está sucediendo y resulta que los políticos y ahora hasta los comunicadores de los medios poderosos del país nos terminan arrebatando las ideas. Así que aquí prácticamente lo que estoy haciendo es hacer un retrato de lo que está sucediendo. Tú luego mencionas con mucha puntualidad que el cartón nos suele arrancar una sonrisa desde la indignación. Y aquí en este cartón creo que se refleja un poco eso de que esta idea de que los extremos se tocan, porque pues esta situación que están planteando y que además insisten de una forma necia, aferrada, eh, eh, hasta pues sí, es hasta molesto ver que se sostiene en este argumento de que la vida de Xóchitl Gálvez corre peligro, porque pues por culpa de Andrés Manuel López Obrador y arman así, además cuando uno se pone a leer sus supuestos análisis, pues es como echarse una marometa en sus argumentaciones para poder justificar los peores absurdos en ese sentido, ¿no? Y yo me ponía a pensar el otro día, ¿y por qué Xochitl Gálvez? O sea, se ha hablado también en las mañaneras de Santiago Krill. Yo me imagino que Santiago Krill se ha de estar revolcando en su oficina, llorando del coraje de que a él no le dicen los comunicadores que también lo van a matar. O sea, ¿por qué a él no le hacen esa publicidad, no? Porque al final del día es eso, es vil propaganda. Y lo mismo ha de pasar con este de la Madrid, que también ha de estar diciendo, oye, pues, bueno, ese nadie lo pela, ¿no? Pero pues también le encantaría que dijeran que su vida corre peligro. Es como la mejor publicidad o la mejor propaganda que les pueden hacer, ¿no? Pero la verdad es que en el fondo son argumentos risibles, bobos, y sorprende porque pues son los personajes de la prensa que siempre estuvieron como encumbrados. A uno de ellos, bueno, al que estoy medio retratando ahí, le decían el teacher, ¿no? O sea, imagínate que a un periodista que hace este tipo de afirmaciones se le llegó a llamar el teacher. La verdad es que, pues, es como hemos dicho antes, es indignante. Y al final del día, el argumento es tan absurdo y tan pobre que me parece que, por un lado, puede provocar indignación, pero por el otro lado, como los extremos se tocan, también puede provocar una enorme carcajada. La verdad es que a veces hasta nos pueden
llevar a que nos ahoguemos de la risa y en una de esas hasta nos pueden matar de risa. Y si digo, si ellos argumentan así las cosas, pues nosotros también podemos decir que en una de esas ellos pueden ser culpables de que alguien se muera de risa por los argumentos tan pobres que nos están proponiendo hoy en día. Pues sí, Waldo, en efecto, como bien comentas, pues sí, nos arrancan estas sonrisas, decíamos a veces desde la indignación, porque a ver, Waldo, ¿qué puede representar en realidad Xóchitl Gálvez para el actual gobierno federal? Pues por supuesto que no es una amenaza de ningún tipo. ¿Dónde están las amplias capas de la población que estarían empujando una candidatura como la de Xóchitl Gálvez? ¿Dónde está la indignación popular por supuestamente los dichos del presidente con respecto de esta señora? Pues todo ha sido creado, también lo hemos visto en tus propios trabajos anteriores, ha sido inflada prácticamente esta candidatura desde la nada y me parece que también pues se ha desinflado muy rápido ante los datos ahí sí concretos de tráfico de influencias en que ella ha incurrido en contratos que obtuvo del gobierno mientras ella era servidora, funcionaria pública. Es decir, pues por un lado, esto ha venido a desinflarla y por otro también las escasas luces para generar algún discurso mínimamente articulado y pues en ese sentido se ha derrumbado y me parece que este otro recurso de que entonces su vida está en riesgo porque acaso puede poner en tela de juicio o podría bloquear una reafirmación desde el punto de vista electoral de la 4T en el próximo proceso, pues me parece que, Waldo, pues han quedado este tipo de personajes que han acompañado este discurso, esta campaña, pues como bien lo reflejas tú en el trabajo que nos presentas el día de hoy en este cartón político. Y Waldo, ¿qué te parece si vemos tu propuesta también en video, tu propuesta gráfica en video, que pues sí, cada semana ilustras alguno de los temas de investigación de este medio de comunicación, de este semanario? Si te parece, vemos el video. El tráfico comunitario personalizado de migrantes ha sido reemplazado por redes criminales transnacionales. Las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos han propiciado oportunidades para que los grupos del crimen organizado victimicen a los migrantes indocumentados, lo que ha llevado a su vez a un aumento en la corrupción de las autoridades. Las políticas de inmigración de Estados Unidos, como los protocolos de protección al migrante y el Título 42, han creado un cuello de botella en la frontera con México, donde los migrantes quedan varados mientras se determina su elegibilidad para el asilo. Esta situación ha hecho que los migrantes sean más vulnerables a la extorsión y el secuestro. El tráfico de personas se ha convertido en una de las industrias más lucrativas para los grupos criminales, superando incluso el tráfico de drogas y de armas. Las estimaciones más conservadoras sugieren que las organizaciones criminales ganan cientos de millones de dólares al año por el tráfico ilícito de migrantes. El tráfico de personas se ha convertido en una de las industrias más lucrativas para los grupos criminales, superando incluso el tráfico de drogas y de armas. Las estimaciones más conservadoras sugieren que las organizaciones criminales ganan cientos de millones de dólares al año por el tráfico ilícito de migrantes. Los grupos del crimen organizado como el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste están ahora involucrados en el tráfico de personas y obtienen ganancias significativas de la extorsión y el secuestro de migrantes. Las políticas de inmigración de Estados Unidos han llevado a una mayor interacción de los migrantes con funcionarios oficiales corruptos que en algunos casos han entregado a los migrantes a grupos de la delincuencia organizada. Este accionar pone a los migrantes en una situación de grave riesgo, pues pueden ser víctimas de extorsión, secuestro o explotación por parte de estas organizaciones criminales. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Waldo, pues se trata de un tema social muy complicado, muy complejo. Me gustaría escuchar tu experiencia sobre, pues, ilustrar este tipo de temas en el sentido de que la disputa política, me parece, es probablemente, no sé cuál sea tu apreciación, pero
la disputa política probablemente es un poco más fácil de ilustrar, es un poco más fácil de ejercer una crítica por medio de la imagen muy contundente, pero hay temas tan complejos cuando son de carácter social. Estamos en el siglo de las migraciones. Las personas están en tránsito huyendo de la violencia, del hambre, de la miseria, del cambio climático, de la persecución política, del narcotráfico. Hay decenas de miles, cientos de miles de familias en todo el mundo desplazándose hacia lugares donde quieren forjarse una mejor vida, y resulta que estas naciones les cierran el paso. Estas naciones no asumen la propia responsabilidad que tienen, porque la pobreza de estas naciones es la riqueza de las naciones ricas. En el caso de este continente, pues hay que recordar que Estados Unidos pues tiene mucha responsabilidad de lo que ha pasado en Centroamérica, apoyando regímenes autoritarios, prácticamente también esquilmando a las poblaciones de estas naciones, generando pobreza con sus empresas saqueadoras, etcétera, y que cuando les explota ya este problema que generan a miles de kilómetros, pero que les explota ya en sus fronteras, deciden cerrarse, y pues es un drama humano muy, muy complicado. ¿Cuál es tu experiencia y tu análisis, Waldo, sobre este asunto? Bueno, evidentemente habían otros temas que se podían abordar, y yo agradezco realmente, aprovecho para agradecerle a Contralínea que me da la posibilidad de tomar y tener apertura para decidir los temas. Y este me parece que es uno de esos temas que es muy importante abordar y no perder de vista, que, como bien dices, estamos viviendo un drama humano en todo el mundo. O sea, no es algo exclusivo de nuestra región, sino que en Europa también estamos viendo situaciones alarmantes y muy, muy tristes en relación con personas que están padeciendo las peores situaciones en sus propios países, y vemos que los países que mayor capacidad económica tienen hoy en día y que la han adquirido, como bien dices, a partir de explotar a otras naciones pobres, a través de conquistas en el pasado, a través de intervencionismo con regímenes autoritarios, como también bien mencionas. Todo esto ha generado una situación que todavía prevalece en estos países, que siguen enfrentando las peores condiciones, las peores situaciones, y obviamente hay gente que busca huir de esas realidades. Y entonces, cuando quieren ir a los países que cuentan con los recursos para darles cobijo, pues se encuentran con que se les cierran las puertas, con que les ponen boyas en los ríos, con que les quieren construir muros, con que los propios ciudadanos los quieren cazar como si fueran animales. O sea, son situaciones muy tristes que creo que todos, como que toda la sociedad del mundo en su conjunto ha propiciado, y que desgraciadamente además nos cerramos los ojos frente a esas realidades. Entonces, por eso me parecía que era muy importante hacer este video tocando el tema, que es un tema sumamente sensible, y por otro lado también reflexionar sobre lo que sí se muestra en la investigación de José Reyes, que es el hecho de que Estados Unidos todavía sigue siendo el país más poderoso del mundo, y sin embargo, pues es el que pues uno de los que peor trata a los migrantes, invierte dinero en ir a la guerra, pero no invierte dinero en compensar a esos países que también por responsabilidad de ellos se encuentran en las condiciones que están hoy en día. O sea, invierten mucho dinero en lo que les puede dejar, porque ellos además todo lo hacen por medio de intereses, y todas sus decisiones, todos sus comentarios,
todas las declaraciones que hacen a nivel político tienen la intencionalidad no de beneficiar a los países, sino de seguir expandiendo sus tentáculos. Sino también ahí tenemos el caso de lo que está sucediendo actualmente con la DEA, que hace declaraciones tremendas en contra de nuestro país, diciendo que las organizaciones criminales cuentan con una cantidad de 44,000 personas alrededor de todo el mundo, y uno no sabe de dónde sacan esas declaraciones, y pareciera que pues son este tipo de comentarios que utilizan para justificar intervencionismos, para justificar esta actitud que a lo largo de la historia hemos dicho que se asumen como policías del mundo. Y claro, o sea, estas declaraciones siempre van a beneficiar para que actúen de esa manera, pero en las cosas que también son sumamente importantes, que son de carácter social, que es el combate a la pobreza en otras regiones, que es el combate, bueno, no es el intervenir o el estar usando recursos para ir e intervenir los países para disque combatir al crimen, sino más bien se trata de invertir para evitar que se siga generando estas crisis humanitarias en los países más pobres. Así es, Waldo, pues sí, en efecto, también un gran trabajo de ilustración a propósito de esta investigación de nuestro compañero José Reyes. Y sí, en efecto, por eso también te pregunto siempre a ti, Waldo, porque pues qué son también ustedes, una profesión tan digna, pues son analistas muy agudos de la propia realidad, tanto política como social, y pues muy interesante no solamente ver tu trabajo plasmado precisamente en una imagen o en imágenes que generan, podríamos decir, a veces hasta abren espacios para el conocimiento de estos temas de otro tipo de públicos, pero pues finalmente pues son ustedes los cartonistas, pues analistas muy, muy agudos de esta realidad. Muchas gracias, Waldo, por esta participación y será un gusto que estés con nosotros el próximo viernes. El gusto es mío, Sosimo. Les agradezco mucho y aquí nos estaremos viendo.